soy Fátima Cisneros, tengo 33 años y soy profesora ayudante doctora de Derecho Penal en la Universidad de Málaga. El racismo lo podemos definir como la manifestación más extrema de unas relaciones desiguales de poder que se producen en las sociedades. Esas relaciones desiguales de poder se producen entre grupos mayoritarios que tienen la hegemonía, ¿no? Y unos grupos minoritarios que ostentan unos rasgos raciales, étnicos, por los cuales son discriminados dentro de una sociedad concreta. Ese racismo se manifiesta desde las formas más sutiles, ¿no? Como un rechazo o no esos microrracismos de los que se habla a día de hoy, hasta una forma más cruel y más extrema de racismo manifestada en situaciones de violencia física, en situaciones de atentado contra la vida. El racismo además se alimenta de la producción en un imaginario colectivo de la imagen y de la idea del otro como un ser extraño, como portador de unos valores que atentan contra los míos, y ese ideario colectivo que se va creando se supone, ¿no?, va alimentando esa rueda de racismo y de rechazo al diferente. Analizar las causas del racismo es una tarea bastante compleja, porque el racismo se reproduce en todas las sociedades y a su vez en todas y cada una tienen una raíz diferente. Si tuviésemos que hablar de una causa, de un hilo transversal, ¿no?, que atraviese el racismo en todas sus formas, hablaríamos de la construcción histórica de una situación para determinados grupos de desventaja. Esa situación se ha construido normalmente por un devenir histórico en el que grupos, ¿no?, colectivos han estado discriminados, distintas razas han estado en una situación de inferioridad, y a su vez ese devenir histórico se ha ido alimentando de situaciones en las que se va construyendo la imagen, por ejemplo, del extranjero, la imagen de las personas pertenecientes a otra raza como un criminal, como delincuentes. Esa vinculación, por ejemplo, que se produce muchas veces de extranjeros y criminalidad hunde las raíces, ¿no?, y están en las raíces de ese racismo, aunque bien es cierto que no podemos hablar de una única causa. Sí que si tuviésemos que sintetizar hablaríamos de ese devenir histórico, de una construcción social, de una imagen del otro como un extraño, como un foráneo y como una amenaza. De la misma manera que determinar las causas del racismo resulta muy difícil, ocurre algo de manera similar con los crímenes de odio. Los crímenes de odio los tenemos que contextualizar como todas las agresiones o todas las conductas delictivas que se realizan por un rechazo al diferente, es decir, realizar una agresión física por tu raza, por tu ideología, por tu sexo, por tu género. Esos delitos de odio, tal y como lo entendemos, tienen su causa en ese rechazo al diferente, en esa idea de la amenaza que se materializa en las formas más crueles de violencia, como son las agresiones o los atentados contra la vida. Hay un vínculo estrecho y cruel a la vez entre ese racismo del que hablaba anteriormente y los crímenes de odio, porque se alimenta la misma construcción del extraño, alimenta la producción después de conductas violentas, que son la materialización de ese rechazo y de esa discriminación más cruel contra una persona simplemente por ser de una raza, por tener una ideología, una religión o simplemente por ser diferente. La relación entre crímenes de odio y situación económica no es una relación de necesidad, es decir, no van unidos necesariamente una determinada situación económica y los crímenes de odio, pero sí que es verdad que la situación económica de una sociedad concreta, de un país, produce muchas veces caldo de cultivo para el fomento de conductas que, si no llegan a ser conductas de agresiones físicas, ¿no?, delitos de odio como tal, sí que suponen el fomento de un discurso del odio que en muchos casos se materializa o se traduce después en delitos de odio. Lo encontramos en contextos económicos de crisis en los que, ante una inestabilidad económica, siempre encontramos un enemigo. Muchas veces ese enemigo es el otro, el extranjero, el que pertenece a otra raza, en el que volcamos mucha o parte de la culpa de esa crisis económica que se vive o de la situación por la que está pasando una determinada sociedad. Como digo, no es una relación necesaria per se, pero sí que cuando se produce una situación de desestabilidad económica
se produce una situación convulsa que alimenta en muchos casos ese discurso del odio, ese rechazo al diferente y, por lo tanto, la materialización en delitos de odio. Aunque obviamente no existe una ideología, ¿no?, a la que vincular directamente los delitos de odio, porque además los delitos de odio se manifiestan en un espectro muy amplio y por razones muy amplias. Pero sí que es verdad que no podemos negar la existencia de determinados sectores políticos que alimentan lo que se llama ese discurso del odio, que se traduce después en comportamientos violentos que constituyen delitos de odio. Los partidos más conservadores, en los que se plasma muchas veces en su propio ideario político, en sus propios programas electorales, medidas, por ejemplo, de rechazo a los extranjeros, de rechazo a la inmigración, de control férreo a la inmigración, bien es verdad que no llevan, no están relacionados directamente con los delitos de odio, pero sí que suponen nuevamente alimentar ese imaginario colectivo del extranjero, del diferente, que fomenta o que supone esa base para posteriores delitos de odio. Por lo tanto, aunque no haya una relación o una ideología con la que relacionemos directamente los delitos de odio, sí que un sector más conservador del ideario político fomenta en muchos casos un caldo de cultivo para esos delitos que se producen posteriormente. La gravedad de los delitos de odio, ¿no?, lo que supone esa manifestación más cruel de la discriminación, ha provocado que los gobiernos europeos tracen unas estrategias muy claras para luchar contra estos delitos de odio. En el caso del ámbito español, por ejemplo, pues tenemos la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio. A nivel europeo tenemos la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, que lanza recomendaciones, ¿no?, a los Estados miembros para que armonicen sus legislaciones para fomentar la eliminación de la discriminación y la erradicación de esos delitos de odio. Esta estrategia de los distintos países europeos se traduce o se plasma en distintos ámbitos, desde el ámbito preventivo, manifestado pues en medidas vinculadas con la educación, todo lo relacionado con el ámbito social, hasta medidas penales, en las que ya se persiguen esos delitos de odio de una manera más férrea. Todos los delitos de incitación al odio, todos los delitos agravados cuando se produce, por ejemplo, una muerte motivada por una discriminación hacia la víctima. Todo ese abanico de medidas forma parte de una misma estrategia que se sigue tanto a nivel europeo como a nivel nacional en la lucha precisamente por erradicar estos delitos de odio. Sin duda, los poderes públicos juegan un papel fundamental en la erradicación de estos delitos de odio, desde llegar, ¿no?, a atajar las conductas más graves manifestadas en delitos de odio, hasta lo que yo entiendo que es el papel principal que tienen que tener los poderes públicos, que es el papel de la prevención. Es decir, no llegar cuando ya se ha producido el delito de odio, sino atacar desde la educación, en los ámbitos, ¿no?, más iniciales, por ejemplo, del sistema educativo, y fomentar una educación en igualdad, fomentar el establecimiento de unos valores de no discriminación y de construir esa imagen, ¿no?, a la que yo le he hecho referencia, del otro como una amenaza, como no vinculada a la criminalidad, y alejar o intentar alejar del imaginario colectivo esa percepción del otro. Creo que el papel de la prevención es fundamental y creo que esa debe ser la línea que sigan los poderes públicos. El Código Penal siempre va a estar para las conductas más graves, pero sin una prevención previa, sin una concienciación y sin una sensibilización sobre la discriminación y sobre ese discurso del odio, creo que difícilmente podremos erradicar este tipo de comportamientos.